Muchas mujeres que buscan resultar irresistibles caen, sin notarlo, en una confusión recurrente. Se concentran en parecer más atractivas cuando, en realidad, lo decisivo es volverse más magnéticas. No son conceptos equivalentes. La atracción visual llama la atención externa, el magnetismo despierta interés interno. La primera provoca curiosidad momentánea, el segundo genera una huella mental profunda. Y esa huella psicológica, más que la apariencia física, es lo que mantiene a alguien presente en la mente ajena incluso en ausencia. Existe una realidad poco cómoda de aceptar. Una persona puede encajar en cánones de belleza y aún así pasar desapercibida. Otra, sin responder a ideales perfectos, puede resultar imposible de olvidar. La diferencia no se encuentra en los rasgos faciales, sino en la arquitectura interior. Hay mujeres cuya llegada transforma el ambiente sin esfuerzo aparente, el clima emocional se modifica, las interacciones se reajustan, las miradas se prolongan, la comunicación corporal de quienes las rodean cambia. No ocurre porque intenten destacar, sino porque están internamente unificadas. Cuando una personalidad funciona como un todo coherente, irradia consistencia, y esa consistencia es una de las cualidades más seductoras que existen. No depende del maquillaje, la vestimenta ni de habilidades sociales aprendidas, sino de una alineación psicológica que se percibe de inmediato. Desde una perspectiva profunda, inspirada en el pensamiento de Carl Jung, lo verdaderamente cautivador no surge del adorno externo, sino de la integración de la identidad, la emoción, la voluntad y los aspectos menos aceptados de la psique. Cuando una mujer deja de luchar contra partes de sí misma, su presencia adquiere firmeza. Esa solidez interna se siente incluso antes de que pronuncie una palabra. Con frecuencia, en lugar de expresar la propia esencia, se prioriza agradar. Se modula la voz, se suavizan opiniones, se ajusta la intensidad emocional, se altera el humor o la postura para evitar incomodidad ajena. Cada uno de esos pequeños gestos de autoprotección reduce el magnetismo, porque la mente humana percibe la falta de congruencia aunque no sepa explicarla. La incoherencia debilita la atracción. La coherencia la intensifica. Hay un fenómeno psicológico poco reconocido, el cerebro confía más en la consistencia energética que en la imagen visual. Una sonrisa pierde fuerza si el cuerpo transmite necesidad de aprobación. Una apariencia segura se contradice cuando la voz busca permiso. Los discursos sobre autoestima se vacían cuando las elecciones afectivas revelan carencia. Lo cautivador no se representa, se encarna. Aquí aparece una dificultad cultural profunda. Durante mucho tiempo se ha enseñado a optimizar la imagen externa, pero no a fortalecer el centro interno. Abunda la presentación y escasea la integración, sobra la proyección y falta el autoconocimiento. Se invierte energía en atraer, pero poco en sostener. Atraer sin sostener genera dinámicas repetidas de validación y pérdida. Sostener exige hábitos internos, y esos hábitos no son estéticos, sino psicológicos. Son patrones cotidianos, invisibles, que moldean la presencia, el lenguaje, la toma de decisiones y el tono emocional. No funcionan como trucos, sino como estructuras internas. Cuando se observa a personas con un atractivo similar, se nota una diferencia clara. Algunas necesitan ser vistas, otras simplemente están presentes. Unas buscan impacto inmediato, otras transmiten estabilidad. La necesidad tiende a contraer la energía, la presencia la expande. Esa expansión emocional despierta interés sostenido, no por deseo de persecución, sino porque sugiere vida interior, autonomía psíquica y capacidad de vincularse sin absorber al otro. Ser irresistible no implica ser demandante, sino vital sin exigir. Existe un patrón que erosiona el atractivo de forma silenciosa, vivir desde la reacción constante en lugar de la elección consciente.
Cuando el estado emocional depende de mensajes, respuestas, atención externa o validación social, el sistema nervioso se vuelve previsible y lo previsible pierde magnetismo con rapidez. La regulación emocional crea un misterio natural. No nace del ocultamiento, sino del equilibrio. El desborde continuo desgasta la percepción de valor, la autorregulación la eleva. Otra verdad poco expresada es que la belleza sin carácter provoca fascinación breve, mientras que el carácter acompañado de belleza genera atracción duradera. El carácter no es rigidez ni frialdad, sino una dirección interna clara. Implica saber que se acepta, que no se negocia, que se construye y que se cierra. Es mantener un eje firme incluso en medio de la emoción. Ese eje resulta profundamente estimulante a nivel psicológico porque comunica capacidad de sostener tensión sin colapsar. No se trata de tensión dramática, sino de presencia, polaridad de identidad definida frente a otra identidad igualmente definida. Ese centro no surge de frases inspiradoras, sino de hábitos internos constantes y decisiones pequeñas repetidas en el tiempo, que fortalecen una autopercepción sólida y una confianza auténtica, no actuada. También conviene desmontar otro mito extendido. Ser magnética no equivale a agradar a todo el mundo. Cuando una mujer desarrolla verdadero magnetismo psicológico, deja de resultar atractiva para muchos y comienza a impactar a quienes realmente encajan con su energía. El atractivo indiscriminado es superficial, el magnetismo selectivo es profundo. Al intentar agradar de forma universal, los rasgos distintivos se diluyen, y sin singularidad no queda huella mental. Sin huella emocional no existe atracción que perdure. Ser recordada tiene más fuerza que ser aprobada. Las mujeres genuinamente cautivadoras no compiten con otras, construyen identidad. La rivalidad externa consume energía, mientras que el desarrollo interno la acumula. Esa energía acumulada se manifiesta como una seguridad serena, una de las cualidades más atractivas que existen. La seguridad tranquila no alardea ni persigue, se mueve con naturalidad porque no interpreta un papel, sino que expresa un yo integrado. Integrar significa que lo que se siente, se piensa, se dice y se hace no entra en conflicto. Al profundizar aún más, se observa que cuando una mujer reprime aspectos auténticos de su personalidad para encajar, su vitalidad se apaga. Puede comportarse de manera impecable y aún así resultar insípida. Lo plano no seduce. La vitalidad nace de la autenticidad integrada, incluso con imperfecciones. De hecho, las imperfecciones genuinas suelen ser más atractivas que una perfección rígida, una risa espontánea, una opinión sincera, un silencio reflexivo, una emoción contenida con conciencia. Esa combinación genera textura psicológica, y la textura psicológica sostiene el interés con el paso del tiempo. También existe un error frecuente que debilita el magnetismo: ofrecer disponibilidad emocional sin maduración interna previa, lo que diluye el misterio y desgasta la conexión antes de que pueda profundizarse. Cuando todo en una persona queda disponible con demasiada rapidez, la mente ajena pierde el margen para explorar, y sin exploración no se produce implicación psicológica. No se trata de juegos, sino de funcionamiento neuropsicológico. El misterio no consiste en esconder, sino en dosificar lo que se muestra. Ese ritmo es una forma de inteligencia emocional aplicada. Basta pensar en quienes dejaron una marca real en tu vida, no fueron quienes revelaron todo de inmediato, sino quienes tenían capas, una presencia serena, silencios cómodos y una profundidad que se desplegaba con el tiempo. La psique se siente atraída por aquello que puede descubrir poco a poco, no por lo que aparece totalmente expuesto sin recorrido previo. Conviene aclarar algo importante: el misterio sin verdad interna se convierte en manipulación, el misterio sostenido por autenticidad genera hondura. La diferencia siempre está en la intención interior. Existe un punto sensible que merece atención.
Muchas mujeres buscan resultar irresistibles apoyándose únicamente en recursos externos, posturas estudiadas, frases aprendidas, fórmulas de comunicación o supuestas reglas de atracción. Ese enfoque puede despertar interés inicial, pero suele fallar a largo plazo, porque el inconsciente del otro percibe la discordancia entre la técnica aplicada y el estado emocional real. Los recursos formales despiertan curiosidad, la coherencia genuina construye compromiso. Ser auténtica no implica decirlo todo, sino no traicionarse al expresarse. Hay una forma de belleza que no depende de la edad, de la moda ni de las tendencias. Es la belleza de quien está conectada con su mundo interno. Se percibe en la manera de escuchar, en la pausa antes de responder, en la ausencia de competencia por atención. No invade el espacio, lo habita. Ocupar espacio psicológico con naturalidad es una señal clara de magnetismo elevado. No se logra aumentando el volumen, sino ampliando la conciencia. Cuando la presencia es real, la atención se vuelve tan plena que el otro se siente verdaderamente percibido. Y sentirse visto con profundidad es una de las experiencias más poderosas para la mente humana. La atención consciente seduce porque conecta, no porque adule. Esa presencia se construye a partir de hábitos invisibles. No nace de gestos grandilocuentes, sino de prácticas internas cotidianas. Maneras de pensar, de decidir y de relacionarse con una misma cuando no hay testigos. El diálogo interno, la forma de regularse, la capacidad de elegir, de poner límites, de sostener silencios, de gestionar deseo y frustración. Todo eso configura una aura particular. Esa aura no tiene nada de místico, es coherencia perceptible. Lo verdaderamente inolvidable no surge del intento de agradar, sino del abandono de la autotraición. Ese es el origen silencioso de una belleza que impacta. Cuando una mujer deja de esforzarse por parecer y empieza a habitar lo que es, su presencia se transforma. Lo irresistible no es un rasgo aislado, sino un conjunto de hábitos internos sostenidos en el tiempo. No son visibles de forma directa, pero su efecto se siente con claridad. No funcionan como trucos sociales, sino como patrones psicológicos que moldean el pensamiento, las reacciones, las elecciones y la forma de ocupar el espacio emocional. El primer cambio profundo ocurre cuando la atención deja de centrarse en la imagen y se desplaza hacia la manera de estar. Esa transición modifica el lenguaje corporal, el tono de voz, el contacto visual y la energía relacional. Imagina una escena sencilla. Una mujer entra a una reunión. No destaca por su arreglo, no alza la voz, no busca exhibirse. Sin embargo, cuando habla, nadie se distrae. Cuando escucha, el otro se siente relevante. Cuando responde, no se precipita. No compite por turnos ni intenta deslumbrar, se interesa en comprender. Al terminar el encuentro, varios recuerdan cómo los hizo sentir, aunque no puedan reproducir sus palabras exactas. Eso no es carisma teatral, es presencia cultivada. Esa presencia nace de un hábito psicológico clave, la atención dirigida. La mayoría vive con la atención fragmentada. Mira sin observar, escucha mientras prepara la respuesta, sonríe mientras evalúa la reacción ajena. Esa división reduce el impacto. En cambio, la atención completa genera conexión inmediata, y la conexión inmediata es uno de los pilares del magnetismo humano. Estar plenamente en el momento estabiliza el sistema nervioso, y un sistema nervioso estable transmite calma. Esa calma silenciosa resulta profundamente atractiva. Hay un aspecto menos cómodo de aceptar. La atención hacia el exterior no se sostiene si antes no existe atención hacia el interior. Una mujer magnética desarrolla la costumbre de observar su propio estado durante el día. Percibe cuando se acelera, cuando se contrae, cuando aparece la necesidad de aprobación. Esa observación no la vuelve rígida, la vuelve consciente.
La conciencia reduce la impulsividad y menos impulsividad se traduce en mayor elegancia emocional. La elegancia emocional no es frialdad, sino precisión al responder, elección en lugar de reflejo automático. Esa capacidad de elegir tiene peso psicológico. Imagina otra situación. Dos mujeres reciben un comentario ambiguo de alguien que les interesa. Una entra en un torbellino de interpretaciones, analiza en exceso, responde de más y busca confirmaciones. La otra respira, observa el contexto, espera y responde con claridad y brevedad. La primera transmite inquietud invisible, la segunda transmite centro. La más magnética no es la más intensa, sino la más regulada. La autorregulación emocional es uno de los hábitos menos visibles y más poderosos del atractivo profundo. No elimina la emoción, elimina el desborde. El desborde constante cansa porque genera una carga implícita. La regulación crea espacio, y donde hay espacio surge el deseo de acercarse. Existe otro hábito silencioso que transforma por completo la percepción de belleza, la congruencia en las microconductas. Significa que los pequeños actos cotidianos coinciden con aquello que se afirma valorar. Esa coherencia, repetida día tras día, es lo que termina construyendo una presencia que se siente sólida, viva y profundamente atractiva. Cuando una persona afirma que se respeta, pero acepta trato mínimo, aparece una fisura interna. Si dice que es directa, pero esquiva conversaciones necesarias, esa fisura vuelve a manifestarse. Las rupturas internas no permanecen ocultas, se filtran en gestos sutiles, en el tono de voz y en la postura corporal. El cuerpo delata la incoherencia antes de que lo hagan las palabras. La mujer con magnetismo no elimina esas fracturas por perfección, sino porque aprende a detectarlas y corregirlas con rapidez. Reconoce cuando se traiciona y ajusta el rumbo. Esa capacidad de reajuste continuo genera una alineación cada vez más sólida, y esa alineación transmite autenticidad estable. La autenticidad firme resulta mucho más atractiva que una perfección frágil y tensa. Puede entenderse mejor con una escena sencilla. Durante mucho tiempo, una mujer se amoldaba al estado emocional de quienes la rodeaban. Si el entorno era irónico, adoptaba ironía. Si el grupo era analítico, exageraba el razonamiento. Si el clima era ligero, ocultaba su profundidad. Funcionaba bien a nivel social, pero carecía de peso psicológico. Nadie lograba describirla con claridad. Era agradable, aunque fácilmente olvidable. Cuando comenzó a expresar su tono real, incluso si no coincidía con el ambiente, algo se transformó. No generó simpatía universal, pero quienes resonaban con su forma de ser se acercaban con mayor interés. Pasó de una aceptación difusa a una atracción definida. La definición deja huella, la dispersión conduce al olvido. Otro pilar silencioso del magnetismo es una vida interior activa. La mujer con presencia no depende únicamente de estímulos externos para sentirse viva. Cultiva pensamiento, reflexión, curiosidad y creatividad. Su diálogo interno es rico, y cuando se expresa no repite ideas ajenas, sino que comunica conclusiones propias. Una mente nutrida embellece el rostro, porque modifica la expresión habitual, la mirada y el ritmo al hablar. La profundidad mental introduce pausas naturales, y esas pausas dan peso a la comunicación. La prisa transmite carencia, la pausa sugiere valor. Existe también un rasgo poco comprendido, la forma de relacionarse con el deseo. No se trata de reprimirlo, sino de orientarlo. La mujer magnética no actúa cada impulso inmediato. Percibe la atracción, la reconoce y la regula, expresándola con un ritmo consciente. Así se construye una tensión emocional sana. La satisfacción instantánea reduce intensidad, el desarrollo gradual la fortalece.
Mantener esa tensión requiere tolerancia a la incertidumbre, una capacidad que se entrena evitando reacciones impulsivas, respirando antes de responder, observando patrones antes de concluir y eligiendo la claridad directa en lugar de interpretaciones silenciosas. La claridad serena resulta más seductora que la ambigüedad cargada de ansiedad. Otro hábito invisible es la relación con el silencio. Muchas personas llenan cada pausa para evitar incomodidad. La mujer con presencia sostiene silencios breves sin perder conexión. No se precipita a completarlos. Esa comodidad transmite una autoconfianza profunda. El silencio tranquilo refleja un sistema nervioso regulado, y la regulación genera percepción de estabilidad. La estabilidad es uno de los cimientos de la atracción duradera. A esto se suma la práctica constante de elegirse a sí misma. No como consigna inspiradora, sino como decisión cotidiana. Elegirse implica no organizar la propia vida únicamente en función de la disponibilidad ajena. Implica no abandonar aquello que nutre por atención efímera. Implica no postergar el crecimiento personal por vínculos inciertos. Esa autoelección repetida construye una autoestima real, y la autoestima auténtica se percibe sin necesidad de ser anunciada. Hay un punto especialmente sensible. La mujer con verdadero magnetismo no intercambia dignidad por intensidad emocional. La química puede ser fuerte, pero si falta respeto en los hechos, se retira. Lo hace sin dramatismo, sin confrontaciones innecesarias y sin persecución. Saber retirarse a tiempo es una de las señales más claras de alto valor interno. En cambio, insistir en lo incoherente comunica temor a perder, y el miedo, cuando se percibe, debilita la atracción. Otro elemento transformador es la honestidad emocional medida. No exagera para impactar ni minimiza para agradar. Nombra lo que siente con proporción y claridad. Esa precisión genera confianza, porque el otro percibe estabilidad emocional y previsibilidad sana. La inteligencia emocional resulta atractiva porque reduce la sensación de riesgo en el vínculo. Conviene observar también este detalle. La mujer genuinamente magnética no se esfuerza por parecer interesante, muestra interés real. Formula preguntas auténticas, escucha con atención completa y recuerda matices importantes. La curiosidad sincera hacia el mundo expande su presencia, mientras que el egocentrismo la reduce. El interés genuino acerca, la necesidad de impresionar crea distancia. Llega un punto en el que la belleza deja de ser una impresión externa y se convierte en una consecuencia interna. No se origina frente a un espejo, sino en la conducta cotidiana, en decisiones pequeñas repetidas con coherencia, en hábitos invisibles que no reciben aplausos, pero dejan impacto. Ahí se encuentra el núcleo de lo verdaderamente irresistible, no como idea romántica, sino como estructura psicológica aplicable. Todo comienza con la autoobservación consciente. La mujer con presencia dirige la mirada hacia su interior con honestidad práctica. Reconoce cuando busca aprobación, cuando actúa desde el miedo o cuando se reduce para no incomodar. No se juzga, se detecta. Aquello que se detecta puede ajustarse, mientras que lo negado tiende a repetirse. Esta observación interna reduce reacciones automáticas y refina la respuesta emocional. El lenguaje se vuelve más claro, la energía más estable y la conducta más elegante. La mayoría vive orientada hacia afuera, la mujer magnética primero se ordena por dentro y luego actúa. Junto a ello aparece la regulación emocional visible. No implica dejar de sentir, sino sostener lo que se siente sin desbordarlo sobre los demás. Puede mostrar interés sin invadir, expresar enojo sin herir y atravesar tristeza sin volverse dependiente. Esa capacidad de contener y expresar con medida comunica madurez emocional, una cualidad profundamente atractiva porque refleja seguridad interna. Y la seguridad interna, más que cualquier rasgo físico, es una forma de belleza que perdura.
Finalmente, la congruencia entre palabra y acción sostiene todo el conjunto. Cuando alguien afirma valorar el respeto, se retira ante la falta de él. Cuando dice necesitar claridad, no permanece en ambigüedades prolongadas. Esa coherencia cotidiana es la base silenciosa de una presencia sólida, una presencia que no necesita perseguir atención porque genera impacto de manera natural. Cuando una persona afirma que se prioriza, su organización cotidiana lo demuestra. Esa coherencia produce algo muy potente, credibilidad energética. Quienes la rodean perciben que están frente a alguien genuino, no frente a una actuación. Lo auténtico tiene peso psicológico, y ese peso sostiene la atracción en el tiempo. Un rasgo clave es el manejo consciente de la disponibilidad. No está accesible para cualquiera en cualquier momento. No responde desde la ansiedad ni se entrega por impulso. Tampoco organiza su tiempo por temor a perder interés ajeno. Su disponibilidad tiene ritmo, criterio y sentido. Esto no es estrategia, es respeto propio expresado en conducta. La disponibilidad excesiva transmite carencia, la disponibilidad elegida comunica valor interno, y ese valor se percibe antes de explicarse. Otro aspecto esencial es la profundidad conversacional gradual. No permanece atrapada en la superficialidad constante, pero tampoco invade con intimidad anticipada. Sabe abrir temas según el contexto, puede moverse entre lo liviano y lo profundo con naturalidad. Posee amplitud emocional y mental. Esa amplitud genera textura psicológica, y la textura mantiene el interés vivo. Las conversaciones con ella no se sienten como interrogatorios ni como discursos unilaterales, sino como exploraciones compartidas. Explorar juntos fortalece el vínculo. Estos primeros rasgos ya delinean un patrón claro: conciencia, regulación, coherencia, ritmo y profundidad. No son adornos externos, son una estructura interna integrada. A partir de ahí, la diferencia entre actuar por inercia y elegir con claridad se vuelve aún más evidente. Existe también una relación saludable con el deseo. Puede sentir atracción sin perderse en ella. No convierte la química en promesa inmediata ni confunde intensidad con destino. Es capaz de desear sin decidir aún, de sentir sin proyectar, de conectar sin fusionarse. Esta separación entre emoción y elección sostiene una tensión emocional sana. La satisfacción instantánea apaga la polaridad, el desarrollo consciente la mantiene encendida. Otro rasgo silencioso es el cultivo constante de la vida interior. Tiene intereses propios, espacios de reflexión, aprendizaje, creación o contemplación. No depende únicamente del intercambio social para sentirse viva. Su mundo interno ilumina su presencia externa. Se nota en la mirada, en las pausas, en la forma de responder. No repite ideas ajenas, las procesa. No copia discursos, los integra. Una vida interior nutrida embellece la presencia visible. A esto se suma la capacidad de establecer límites claros sin dramatizar. Puede decir que no sin agresión, retirarse sin espectáculo y expresar incomodidad sin atacar. No acumula resentimientos silenciosos ni estalla más tarde, ajusta a tiempo. Esto genera un entorno relacional seguro. Los demás saben qué esperar. La previsibilidad emocional regulada construye confianza, y la confianza es una forma profunda de atractivo. Otro elemento decisivo es la atención genuina hacia el otro. No escucha para contestar, escucha para comprender. No aguarda su turno, recibe lo que el otro expresa. Hace preguntas que nacen de interés real, no de un guión aprendido. Esa calidad de atención hace que los demás se sientan vistos, y ser visto a nivel psicológico resulta intensamente atractivo. Mientras muchos intentan parecer interesantes, ella se interesa de verdad. Ese cambio de dirección transforma la dinámica completa. También está presente la autoelección sostenida.
Se elige incluso en días donde no recibe elección externa. No descuida su bienestar por falta de compañía ni abandona sus prácticas personales por ausencia de reconocimiento. No detiene su crecimiento por no estar en una relación. Esta constancia construye una autoestima estructural. No depende de resultados inmediatos, sino de un compromiso interno. Esa autoestima se percibe como estabilidad magnética. Todo esto puede verse en una escena concreta. Una mujer llega a un encuentro sin interpretar un papel. Está presente. Observa sus nervios y los regula. Escucha con atención real. Comparte con profundidad gradual. No exagera el interés ni lo reprime, lo expresa con medida. Si algo no le resulta claro, pregunta con tranquilidad. Si algo le agrada, lo dice sin sobreactuar. No promete disponibilidad futura por impulso ni esconde su criterio para agradar. No invade con su historia completa ni se reduce para encajar. No compite, se vincula. Al finalizar, la impresión que queda no es solo estética, sino de solidez interna. Y la solidez psicológica es una de las formas más poderosas de belleza percibida. Aquí aparece una distinción fundamental entre actuar desde patrones automáticos y elegir con conciencia. El patrón automático busca agradar, la elección consciente busca ser verdadera. El primero acelera el vínculo, la segunda lo construye. Uno sobreexplica, la otra expresa y hace pausa. Uno teme perder interés, la otra evalúa si hay interés. Esa diferencia modifica por completo los resultados. Además, estos hábitos no solo incrementan el atractivo, también aumentan la calma interna. Y la calma interna embellece el rostro de una manera que ningún recurso externo consigue. Relaja las microexpresiones, suaviza la tensión corporal, abre la mirada y modula la voz. Un sistema nervioso regulado mejora la estética visible. Una psicología bien trabajada transforma la belleza real. El magnetismo no desaparece de forma abrupta. Se filtra en pequeñas conductas repetidas, en gestos mínimos, en frases aparentemente inofensivas, en concesiones constantes y en reacciones automáticas que desgastan la presencia sin notarse. Por eso resulta esencial aprender a percibir las señales sutiles que elevan o erosionan el atractivo psicológico. Una persona puede tener hábitos saludables y, aún así, sabotear su magnetismo en detalles cotidianos invisibles. Al observar con atención, se notan indicadores claros. Por ejemplo, la relación con la validación inmediata. Una presencia sólida no verifica cada frase observando la reacción ajena. Habla y permanece. No lanza palabras para luego escanear aprobación con la mirada. Esa microbúsqueda casi imperceptible transmite inseguridad y la inseguridad expresada en pequeños gestos reduce el peso psicológico. Cuando alguien expresa una idea sin perseguir reacción inmediata, comunica confianza encarnada. No necesita confirmar cada paso. Esa autonomía emocional resulta profundamente atractiva. Otro indicador es el ritmo al responder. Una señal de presencia firme es la micropausa consciente antes de hablar. No responde atropelladamente, no interrumpe por ansiedad de aportar ni compite por espacio en la conversación. Esa breve pausa transforma la percepción completa. Comunica procesamiento interno, no impulso. El impulso transmite hambre de impacto, el procesamiento transmite densidad interior. También se observa en la forma de poner límites. Una mujer con presencia no se sobreexplica al marcar una frontera. Dice lo necesario y se detiene. No agrega largas justificaciones. Esa sencillez comunica claridad y la claridad sostiene el magnetismo. No construye explicaciones extensas para asegurarse de que el otro comprenda. La sobreexplicación suele nacer del temor a perder aceptación y ese miedo, cuando se percibe, debilita el magnetismo.
Un límite breve comunica autovaloración, un límite defendido con exceso transmite inseguridad. Existe un patrón frecuente que desgasta el atractivo sin hacerse evidente, reír para suavizarlo todo. Reír cuando algo no resultó gracioso, reír al marcar un límite, reír al expresar incomodidad. Esa risa constante, usada como amortiguador social, comunica autorreducción. No es ternura, es una forma de autoprotección, y cuando se vuelve excesiva disminuye la presencia. La sonrisa genuina atrae, la risa defensiva diluye impacto. Otro indicador sutil aparece en la forma de manejar el desacuerdo. Una mujer con magnetismo no se vuelve agresiva ni complaciente por reflejo. Puede disentir sin tensión innecesaria y expresar su punto de vista con calma. No busca imponerse ni ganar, solo ser fiel a su percepción. Esa estabilidad frente a la diferencia genera respeto inmediato y el respeto percibido incrementa el atractivo. Hay también señales corporales claras. Ajustarse la ropa, el cabello o la postura de manera repetida cuando hay alguien que interesa es humano, pero si se vuelve constante comunica autoobservación excesiva. Vigilarse demasiado reduce naturalidad, y la naturalidad es un componente esencial de la belleza viva. Quien tiene eje interno se acomoda una vez y luego habita su cuerpo, sin supervisarse de forma continua. Otro patrón relevante es el uso del teléfono durante la interacción. Una presencia sólida implica atención completa. Mirar la pantalla con frecuencia o responder todo de inmediato fragmenta la conexión. La atención dividida transmite que el momento presente tiene baja prioridad, y cuando eso ocurre, la intensidad del vínculo se debilita. La atención sostenida, en cambio, crea intimidad con rapidez. Conviene observar también cómo se reciben los elogios. Minimizar lo recibido con frases que lo descartan parece humildad, pero psicológicamente es rechazo de la experiencia positiva. La mujer con presencia recibe con sencillez, agradece sin exagerar ni negar. Saber recibir eleva la percepción de valor interno. Rechazar el elogio bloquea esa energía, aceptarlo con calma la integra. Otro signo avanzado es la relación con no ser el centro. Una mujer magnética no compite por protagonismo constante. Puede no liderar la conversación sin desaparecer ni forzar su entrada. Participa con sentido del momento. Esa relación equilibrada con la visibilidad comunica seguridad profunda. No necesita escenario permanente para sentirse válida. En los vínculos iniciales, ciertas decisiones construyen o erosionan magnetismo. Aceptar planes improvisados de manera repetida no es el problema por sí mismo, sino el patrón que se establece. Una mujer con presencia observa el conjunto, no el hecho aislado. Si la flexibilidad es ocasional, fluye; si se vuelve sistema, ajusta. Esa lectura de patrones es inteligencia relacional aplicada. También influye el ritmo de la intimidad digital. Mensajes extensos, confesiones profundas y disponibilidad emocional total en etapas tempranas reducen la tensión saludable. No es frialdad, es cadencia. El ritmo sostiene el interés, la saturación lo apaga. La revelación gradual fomenta inversión psicológica. Un indicador claro de integración es la coherencia entre la presencia en línea y la presencial. No hay personaje digital ni versiones inconexas. Cuando existe una brecha grande, la mente del otro percibe incongruencia, y la incongruencia disminuye la confianza instintiva. La coherencia, en cambio, multiplica el impacto. También hay errores internos que se filtran hacia afuera. Interpretar el silencio como rechazo inmediato genera microansiedad conductual, mensajes adicionales, aclaraciones innecesarias, cambios sutiles de tono. Una mujer centrada entiende el silencio como información incompleta, no como conclusión definitiva. Esa estabilidad interpretativa protege su magnetismo. Observa antes de reaccionar, responde con elegancia.
Otro sabotaje frecuente es competir con otras mujeres en lugar de profundizar la propia identidad. La comparación constante contrae la energía, la identidad en construcción la expande. Esa expansión se percibe, igual que la contracción. La energía expansiva atrae, la tensa repele. Un punto clave en la toma de decisiones es la tolerancia a la ambigüedad conductual. Cuando alguien expresa interés verbal pero muestra inconsistencia en los hechos, la mujer con magnetismo no persigue definición ni negocia mínimos. Puede pedir claridad una vez y, si no aparece, se retira. Sin persecución, sin explicaciones largas, sin intento de convencer. La retirada serena eleva el valor percibido, la insistencia ansiosa lo reduce. El humor también comunica información profunda. El humor auténtico atrae, el humor autodegradante repetido desgasta la percepción de valor. Bromear de forma constante sobre la propia insuficiencia puede parecer ligereza, pero instala un marco psicológico de baja estima. Ese marco interno se proyecta hacia afuera. Otra señal poderosa es la capacidad de estar en silencio sin tensión visible. En una conversación, en una caminata o en una espera. Cuando el silencio provoca movimientos nerviosos, palabras de relleno o risas defensivas, hay incomodidad interna. Cuando el silencio se habita con calma, la presencia adquiere densidad en el mejor sentido. Esa densidad tiene peso psicológico y el peso psicológico genera magnetismo. Todo esto puede integrarse en una escena concreta. Una mujer llega a un encuentro y recibe elogios con sencillez. Disiente sin confrontar, no revisa el teléfono, no se sobreexplica, no se reduce con risas defensivas, no compite por atención. Revela información con ritmo, sostiene límites claros, observa patrones, regula impulsos y habita los silencios. No persigue ni se abandona. No está aplicando técnicas, está expresando hábitos integrados. Eso conduce a la integración final, cuando estos hábitos dejan de sentirse como esfuerzo y se convierten en identidad. El magnetismo se sostiene sin rigidez, la belleza se une al carácter y la presencia se mantiene sin perder calidez. Porque lo irresistible no es distante, es profundamente presente sin dejar de ser auténtico. Existe una verdad incómoda, pero liberadora. Una persona no se vuelve magnética cuando alguien la elige, sino cuando deja de abandonarse para ser elegida. Ahí ocurre el verdadero punto de quiebre. No se trata de un maquillaje emocional ni de una maniobra social. Es un proceso de integración interna y, cuando sucede, la energía se transforma de manera tan evidente que no requiere ser anunciada. Simplemente se percibe. A lo largo de este desarrollo aparecen hábitos, gestos sutiles, comportamientos mínimos, presencia, cadencia, límites, mirada, tono, silencios y elecciones. Sin embargo, todo eso pierde consistencia si no se comprende el núcleo esencial. El magnetismo no nace de aplicar recursos externos, sino que emerge como resultado visible de una identidad coherente. Muchas personas intentan construir atractivo desde la superficie hacia el interior, primero la postura, luego las palabras, después la imagen. Cuando el mundo interno carece de orden, esas capas externas se sienten forzadas, como una representación prolongada que termina agotando y resquebrajándose ante la presión. La mujer genuinamente magnética no interpreta un papel de fortaleza. Ha reconciliado sus zonas oscuras. No esconde su intensidad, la canaliza. No reprime lo que siente, lo comprende. No camufla su carácter, lo pule. Esa idea, señalada de forma indirecta en distintos enfoques psicológicos, es clara: aquello que no se integra termina dirigiendo la conducta. Y no hay magnetismo posible cuando la vida interna está gobernada por impulsos no reconocidos. Con frecuencia se confunde el deseo con el valor, la atención con el vínculo, la intensidad con el amor.
Cuando esas confusiones se disuelven, también cambia la forma de vincularse. No todo lo que activa conviene, no todo lo que se acerca merece, no toda mirada implica significado. Al asentarse esa comprensión, la conducta se modifica sin esfuerzo rígido. Ya no hay persecución de intensidad, sino construcción de profundidad. Los límites dejan de negociarse porque se encarnan. La esencia no se adapta para sostener interés, se mantiene firme y permite que el interés aparezca o se retire. Ese es un tipo de poder silencioso. La belleza psicológica madura no permanece abierta de manera constante. También sabe retirarse, cerrarse, negar continuidad, guardar silencio y no justificar cada decisión. La capacidad de cerrar con elegancia forma parte del magnetismo adulto. La energía que no sabe delimitarse se vuelve excesivamente disponible y esa disponibilidad sin criterio reduce el valor percibido. No por estrategia, sino por dinámica humana. Lo escaso con conciencia atrae, lo abundante sin contención satura. Esto no tiene relación con frialdad, sino con selección consciente. No es lo mismo estar cerrada que elegir con criterio. Una se mueve desde el temor, la otra desde la elección. Esa diferencia se siente en la calidad completa de la presencia. Ser irresistible no implica agradar a todo el mundo, sino generar un impacto profundo en quienes sí pueden percibirte. Cuando se intenta gustar de forma indiscriminada, aquello que vuelve memorable a una persona se diluye. Una identidad sólida produce polarización, y esa polarización es saludable cuando nace de la autenticidad. Algunas personas se sentirán intimidadas, otras se alejarán, otras intentarán reducir la intensidad ajena para sentirse cómodas. Esa reacción no indica un error personal, sino que revela incompatibilidades con rapidez, lo cual ahorra desgaste emocional. Una mujer integrada no apaga su luz para proteger inseguridades externas. No vino a ser tolerable, vino a ser real. Y lo real tiene carácter, firmeza, profundidad, criterio, fuego y calma. No es plano ni maleable ante cualquier presión, ni negociable en lo esencial. Uno de los ejes más transformadores aparece en la relación con la soledad. El magnetismo se vuelve especialmente potente cuando la soledad deja de vivirse como carencia y pasa a entenderse como un espacio creativo. Cuando la paz interna no depende de estímulos constantes, los vínculos dejan de surgir desde la necesidad y comienzan a nacer desde la elección. La necesidad persigue, la elección invita. Y la invitación posee una fuerza que la persecución no alcanza. Desde ahí, las relaciones ya no buscan completar, sino compartir. La validación deja de ser exigida y se abre espacio al encuentro. La atención no se reclama, se despierta. El compromiso no se demanda, se inspira. Esa es una atracción madura, basada en coherencia psicológica sostenida, no en artificios ni manipulaciones. En una escena cotidiana, una mujer integrada entra a un espacio sin buscar ser notada ni esconderse para no incomodar. Respira con naturalidad. Su cuerpo no solicita permiso, su voz no pide aprobación y su mirada no suplica aceptación. No compite, no se compara, no se justifica, no se reduce ni invade. Simplemente está. En la interacción, aparece una sensación difícil de nombrar pero imposible de ignorar, estabilidad con calidez, apertura con límites, interés con criterio, presencia con profundidad. Esa combinación genera una reacción primaria, primero respeto, luego deseo. Cuando el orden es ese, la atracción se vuelve más sólida y duradera. El deseo sin respeto se consume rápido, el deseo acompañado de respeto se construye con tiempo y permanece. No es necesario volverse más deseable, sino más alineada. Lo deseable cambia con las modas, lo alineado trasciende contextos. El desgaste aparece cada vez que se dice sí queriendo decir no, cuando se guarda silencio para evitar rechazo,
cuando se finge interés para no perder atención o cuando se reduce la intensidad para encajar. En cambio, cada elección a favor de la verdad interna fortalece la presencia. No por alcanzar perfección, sino por alcanzar integridad. Y una mujer íntegra posee algo que ninguna técnica puede replicar: gravedad psicológica. Las personas gravitan hacia ella sin comprender del todo la razón. No es un truco, es integración. No se trata de parecer irresistible, sino de no abandonarse. No de seducción superficial, sino de coherencia profunda. No de impacto inmediato, sino de presencia sostenida. Cuando alguien se encuentra con una identidad viva, no percibe un personaje atractivo, sino una verdad encarnada. Y eso transforma vínculos, no por dominio, sino por autenticidad.